Mis papás me bajaron del coche en una gasolinera de la autopista y se fueron con mis hermanos al parque de diversiones. Pues toma el camión de regreso a Puebla, me dijo mi mamá, como si dejarme ahí fuera una molestia menor. Pero no tomé ese camión. 10 años después, cuando supieron que la casa de mi abuela era mía, volvieron a buscarme. No para pedirme perdón, volvieron para que yo salvara a la misma familia que me dejó sola. Me llamo Clara, y de niña, todavía creía que mi familia podía tener un día normal. Una salida sin gritos, sin amenazas y sin sentirme de sobra. Por eso me ilusioné tanto cuando mis papás dijeron que iríamos a Six Flags. Tenía un calendario chiquito escondido en el closet. Marqué la fecha con pluma dorada y escribí Parque con letras grandes. Tenía 12 años. Esa iba a ser la primera salida familiar importante en la que yo también estaba incluida. Bueno, eso decían. Mi hermana Andrea ya había ido a Puerto Vallarta con una tía. Mis hermanos menores, Hugo y Diana, habían ido a African Safari un año antes, cuando yo me quedé castigada por contestar mal. Lo que hice fue preguntar por qué yo era la única que lavaba los trastes después de cenar si todos ensuciábamos platos. Esa fue mi falta. Pero esta vez iríamos todos. Mis papás, mis hermanos y yo, juntos. Como esas familias que uno ve en fotos, sonriendo como si nadie llevara años tragándose coraje. Claro que, según mi mamá, yo tenía que ganármelo. Una tarde me dio una lista escrita en una hoja arrancada de una libreta. Limpiar la cochera, ordenar la alacena, cuidar a Hugo y Diana todos los sábados mientras ella hacía mandados. Sus mandados casi siempre duraban 3 horas y terminaban con ella llegando con café de cadena y una bolsa de ropa que, según ella, estaba en oferta. También tenía que ayudar con la ropa, barrer el patio y no quejarme. Hice todo. Incluso cuando Hugo regó salsa en el piso recién trapeado, y cuando Diana tiró cereal en el sillón y dijo que había sido yo. Yo limpiaba y me callaba, porque el parque era el premio, y yo ya sabía cómo se sobrevivía en mi casa. No hacer ruido, no preguntar, no estorbar, no darles motivo. La mañana del viaje me desperté antes que todos. Todavía estaba fresco y la calle seguía medio vacía. Mi mochila llevaba 3 días lista. Traía una gorra, bloqueador, agua, galletas, chicles y el celular viejo que me dejaban usar solo para emergencias. Cargamos el coche. A mí me tocó el asiento de en medio, como siempre, porque decían que yo era la más flaca. No era cierto. Diana era más chica que yo, pero discutir por un asiento no valía la pena. Me apreté entre mis hermanos, puse la mochila sobre mis piernas y traté de verme contenta sin verme demasiado contenta. Eso también lo aprendí. Si te emocionabas mucho, alguien encontraba la manera de burlarse. Después de casi 1 hora de camino, todo seguía normal para mi familia. Hugo y Diana se pelearon por un juguito. Mi papá se enojó con el GPS. Mi mamá dijo que le dolía la cabeza y se puso audífonos. Andrea mandaba mensajes desde adelante, actuando como si viajar con nosotros fuera un castigo. Yo miraba por la ventana y pensaba en la entrada del parque, en subirme a un juego enorme y gritar sin que nadie me dijera que exageraba. Entonces mi papá se salió de la autopista y entró a una gasolinera cerca de San Martín Texmelucan. Era una gasolinera de carretera con tienda al lado, baños con llave, frituras, pan dulce empacado y café que ya olía quemado. «Vamos a cargar gasolina», dijo mi papá. «Bájense a estirar las piernas», agregó mi mamá, sin quitarse los lentes oscuros. Me bajé con cuidado para no pisarle el tenis a Hugo, porque en mi casa eso podía convertirse en una tragedia de 1 hora. Me quedé cerca del frente del coche, esperando. Pensé que todos iban a bajar, pero nadie más se movió. El motor seguía prendido. Me asomé por la ventana. ¿Van a avanzar a la bomba o qué? Mi mamá bajó el vidrio a medias. «Tú te quedas aquí». Al principio no entendí. «¿Qué? Ya nos cansaste, Clara», dijo ella. «No vamos a dejar que nos arruines el viaje». Sentí que el piso se movía, aunque yo estaba quieta. Pero yo no hice nada. Mi papá ni siquiera me miró de frente. Siempre es lo mismo contigo. Caras, actitudes, dramas. A ver si así aprendes. «Papá, pues toma el camión de regreso a Puebla», dijo mi mamá. «Ya estás grande para entender». Y se fueron. Así, nada más.
El coche salió de la gasolinera, tomó la lateral y desapareció entre otros autos. Me quedé parada con la mochila colgando de un hombro. Al principio pensé que era una broma pesada, una de esas cosas crueles que después cuentan en la mesa como si fueran graciosas. ¿Te acuerdas cuando dejamos a Clara en la gasolinera y se puso pálida? Esperé 5 minutos, luego 10. Después entré a la tienda y fingí que veía chicles, porque no sabía qué hacer con las manos. El encargado, un muchacho de pelo largo amarrado y una placa que decía Javier, me miró varias veces desde la caja. Al final dijo, ¿tú eres Clara? Me quedé helada. Sí. Tu mamá llamó hace rato. Dijo que venías en un coche gris, con mochila azul. Me acerqué despacio. ¿Qué dijo? Javier tomó de detrás del mostrador una torta fría envuelta en plástico y un refresco tibio. Que te diera esto, y que ya sabías qué camión tomar. Miré la comida como si fuera una prueba de algo que nadie iba a admitir. ¿No van a regresar? Javier apretó la boca. No sonó a eso. Salí de la tienda con la torta en una mano y el refresco en la otra. El sol ya pegaba fuerte. El plástico de la torta se calentó rápido y empezó a sentirse grasoso. A un lado de la tienda había una base improvisada donde se detenían camiones y combis. No era una terminal. Era un techito de lámina, una banca de metal y una cartulina vieja con horarios escritos a mano. Un camión iba de regreso a Puebla. Reconocí el nombre de la zona donde vivíamos. Otro me acercaba a Cholula, o al menos a un punto donde podía transbordar. No era directo, pero yo sabía que desde ahí podía llegar. O quería creerlo. Pensé en mi casa, en el cuarto que compartía con Diana, en la cama pegada a la pared, en la cómoda chueca, en el seguro de la puerta que nunca servía. Pensé en volver y fingir que aquello había sido un castigo normal. Otra lección. Otro día más en el que yo tenía que disculparme por haber existido de una forma que a ellos no les gustaba, y pensé, no, solo eso. No lloré, no grité, no corrí. Me quedé sentada con esa torta caliente en las piernas y esperé el camión que no iba a mi casa. Cuando llegó, pregunté 2 veces si me acercaba a Cholula. El chofer me dijo que me dejaba donde pasaban otras rutas. Subí, le di un billete arrugado de 100 pesos que traía guardado desde mi cumpleaños y me senté junto a la ventana. No volteé. Ese día no regresé a Puebla. Ni al día siguiente, ni nunca. Un camión puede sentirse muy silencioso cuando entiendes que ya no puedes volver al mismo lugar. Yo iba pegada al vidrio, viendo pasar árboles secos, bardas pintadas y anuncios de talleres mecánicos. Tenía la torta en el regazo. No me la comí. No porque no tuviera hambre, sí tenía, pero sentía un nudo tan apretado en el estómago que no me cabía nada. La verdad es que no estaba sorprendida de que me hubieran dejado. No del todo. A los 12 años una ya sabe cuándo el cariño en su casa viene con condiciones. Lava los trastes y tal vez te dejan ver la tele. Cuida a tus hermanos sin hacer caras y tal vez no te castigan. No hables y tal vez no te gritan. Sé útil y tal vez no estorbas. No recuerdo un día exacto en el que entendí que yo era la culpable oficial de todo. Fue una suma de momentos pequeños que, juntos, formaron algo difícil de negar. Como cuando Hugo tapó el baño con papel y dijo que yo había sido. Nadie me preguntó mi versión. O cuando saqué 10 en ciencias y mi mamá dijo, no te sientas mejor que los demás. O cuando Andrea me quitó el dinero que me había regalado mi abuela y lloró cuando se lo pedí de regreso. Al final yo terminé pidiéndole perdón a ella. En mi casa, cualquier reclamo terminaba cobrándoseme a mí. Una vez, cuando tenía como 9 años, limpié toda la cocina después de cenar sin que nadie me lo pidiera. Dejé el fregadero vacío, la mesa limpia y el piso barrido. Esperaba que mi mamá dijera algo bueno. Una palabra, aunque fuera pequeña, entró. Vio todo y frunció la boca. ¿Qué quieres demostrar? ¿Que tu hermana no ayuda? No respondí. No había respuesta correcta. Esa era la regla. Si algo salía mal, era mi culpa. Si algo salía bien, también era mi culpa porque alguien más quedaba mal. Durante el camino seguí mirando por la ventana, esperando ver el coche de mi papá detrás del camión. Imaginé que iban a alcanzarme, que mi mamá iba a bajar furiosa y decirme que ya se me había pasado el berrinche,
que todo había sido para asustarme. Pero no pasó. Entonces saqué de mi mochila un sobre viejo, doblado en 4. Lo guardaba desde mi cumpleaños. Era de mi abuela Teresa, la mamá de mi papá. No mi abuela materna, que una vez me dijo que yo tenía cara de víctima. La abuela Teresa era distinta. Ella me mandaba una tarjeta cada año, incluso cuando los demás olvidaban mi cumpleaños. En la última tarjeta había escrito con letra temblorosa: si un día estás cerca, ven a verme. Aquí siempre tienes un lugar. No la veía desde que tenía 7 años. Vivía en San Pedro Cholula, en una casa vieja con bugambilias en la entrada. Mis papás casi nunca la visitaban. Mi mamá decía que la abuela Teresa era difícil. Con el tiempo entendí que eso significaba que no se dejaba manipular. Me bajé donde el chofer me indicó. Pregunté por otra ruta y caminé más de lo que esperaba. No sabía qué iba a decir. No sabía si ella se iba a asustar, si iba a llamar a mi papá, si me iba a mandar de regreso. Cuando toqué la puerta, tardó un poco en abrir. La vi aparecer con su bata azul, el cabello blanco recogido y unos lentes colgados del cuello. Primero se confundió. Luego me miró bien. Su cara cambió. No me preguntó nada de inmediato. Solo abrió la puerta y dijo: «Pásale, hija. Te ves muerta de hambre». Esa noche dormí en el sillón de la sala con una cobija gruesa y el estómago lleno de quesadillas. No hubo gritos, no hubo portazos. Nadie me dijo que no hiciera ruido al respirar. Solo se escuchaba un reloj viejo en el pasillo y el zumbido del refrigerador. A la mañana siguiente, mientras ella tomaba café de olla y yo mordía una pieza de pan dulce, la abuela Teresa me dijo: «Clara, yo te quiero mucho, pero tengo 72 años y estas rodillas ya no están para criar a una niña». Asentí. «No te voy a dar lata. Nada más no me mandes de regreso». Me observó largo rato. No como me miraban en mi casa, buscando qué reclamarme. Me miró como si quisiera entender cuánto miedo traía encima. Luego dijo: «Está bien». Y lo cumplió. Ese mismo día hizo 2 llamadas. Una a la escuela y otra a una conocida que sabía de trámites familiares. No explicó mucho. Entendí que intentaba protegerme sin asustarme. Al principio, yo intenté ser invisible. Costumbre. Lavaba los trastes antes de que ella terminara su té. Sacaba la basura. Ordenaba la alacena. Tendía la cama como si estuviera en una inspección. Un día me encontró limpiando los azulejos de la cocina con una servilleta. «¿Qué haces?» «Limpio». «Ya vi». «¿Por qué?» «Porque estoy viviendo aquí». La abuela Teresa soltó una risa seca. «No eres empleada sin sueldo, Clara». «No, pero soy visita». «Eres familia. Y la familia no se gana el plato lavando el piso». No supe qué contestar. La primera vez que mi mamá llamó, no contesté, ni la segunda, ni la tercera. El celular viejo vibraba sobre la mesa, y yo miraba la pantalla hasta que se apagaba. Los mensajes se fueron juntando. No escuché los audios, no abrí casi nada. Solo vi una vista previa que decía: «Esto ya se pasó de la raya». Me dio risa, pero no de alegría. La orientadora de la escuela me llamó a su oficina cuando se enteró de que ya no vivía en mi casa. «¿Estás con un familiar adulto?» «Con mi abuela paterna». «¿Temporalmente?» Bajé la mirada. «No sé, pero no quiero regresar». Pidió una carta responsiva firmada por mi abuela, copia de su credencial y un teléfono de contacto. También dejó un reporte interno por si mis papás querían negar después lo que había pasado. Mi abuela llevó todo al día siguiente. Guardó los mensajes de mi mamá y el número de la tienda, por si ellos intentaban cambiar la historia. Mi papá llamó una vez a la escuela, según me dijeron. No volvió a insistir. Eso también me dijo mucho. Si de verdad hubieran querido recuperarme, habrían hecho algo más que dejar mensajes exigiendo una disculpa. Creo que no insistieron porque ya había adultos que sabían dónde estaba y porque mi abuela tenía pruebas de lo que habían hecho. Unas semanas después, empecé a ayudar por las tardes en la biblioteca de la colonia. No era un trabajo formal. La encargada me dejaba acomodar libros y a veces me daba unos pesos para el camión o cuadernos usados. Ahí, si yo acomodaba un estante, alguien decía: «Gracias, parece poco». Para mí era muchísimo. Mis papás mandaron un último mensaje claro unos meses después. «Clara, esto ya duró demasiado. Vuelve a la casa».
Podemos hablar de todo cuando estés lista para disculparte. Leí esa frase varias veces. Cuando estés lista para disculparte. Yo, la niña a la que habían dejado en una gasolinera. Apagué el celular y fui a la cocina. La abuela Teresa estaba peleándose con un crucigrama del periódico. 5 letras, dijo. Algo que llega tarde, pero llega. Me asomé. Calma. Ella levantó la mirada. Esa sí te hace falta. Y por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad. Vivir con la abuela Teresa no fue perfecto. Ella tenía artritis en las rodillas. Se enojaba con los comerciales de la televisión y creía que casi cualquier problema podía arreglarse con té, una llamada seria o una carta bien escrita. Pero nunca me gritó. Nunca me hizo sentir que ocupaba demasiado espacio. Nunca me cobró la comida con humillaciones. El primer año fue el más raro. Yo no sabía cómo ser una niña normal. En la escuela esperaba que alguien me acusara de algo. En la casa pedía perdón por todo, por usar mucho jabón, por dejar prendida la luz, por abrir el refrigerador, por tener hambre. Una noche, me acabé el último plato de frijoles sin darme cuenta. Cuando la abuela Teresa preguntó si quedaban, empecé a disculparme. Perdón, no pensé. Mañana hago más. Ella dejó la cuchara sobre la mesa. Ya basta. Me quedé quieta. No tienes que pedir perdón por comer. No me abrazó. La abuela Teresa no era de abrazos largos ni de frases bonitas. Solo se levantó, sacó tortillas y dijo: Mañana hacemos más frijoles. Y eso fue suficiente. Con el tiempo me acostumbré al silencio. Pero no al silencio tenso de mi casa, ese donde cualquier ruido de más podía provocar un grito. El silencio de la casa de la abuela era distinto. Se podía respirar dentro de él. Yo empecé a ayudar porque quería. No porque tuviera miedo. Barría el patio. Regaba las plantas. Hacía la cena los viernes para que ella pudiera sentarse a ver sus series. Cuando se descompuso el boiler, llamé a un técnico. Cuando el refrigerador empezó a tirar agua, vi un video y limpié la manguera de desagüe. Poco a poco, las cosas que antes hacía por miedo empezaron a sentirse mías. Mi familia no desapareció de inmediato. Siguieron llegando mensajes, a veces enojados, a veces lastimeros, a veces extrañamente normales, como si nada grave hubiera pasado. Andrea sacó reconocimiento en la escuela. Pensé que te gustaría saber. Diana pregunta por ti. Tu cuarto sigue igual. Nos duele que nos estés castigando. Yo no contestaba. Al principio me dolía, después fue dejando de doler. Un día entendí que no me extrañaban. Extrañaban a la que cuidaba niños, lavaba trastes y pedía perdón para que todos estuvieran cómodos. Y yo ya no quería hacer eso. A los 16 empecé a trabajar unas horas los fines de semana en una librería pequeña del centro, con permiso de mi abuela. La dueña conocía a la encargada de la biblioteca y aceptó darme una oportunidad. Me pagaba poco, pero era mío. Abrí una cuenta de ahorro. Aprendí a separar dinero para el camión, para útiles, para champú, para emergencias. También aprendí a decir que no. No puedo prestar dinero. No quiero hablar con ellos. No voy a ir a la comida de Navidad. La abuela Teresa me apoyaba incluso cuando no entendía todo. Una vez me dijo: no me gusta hablar mal de tus papás. Hizo una pausa y tomó su taza. Pero tampoco me voy a hacer la ciega. Hay papás que creen que criar es que todos les obedezcan. Esa frase se me quedó grabada. Cuando terminé la prepa, la abuela me llevó a cenar a una fonda de Cholula donde ya nos conocían. La señora siempre me servía arroz de más porque decía que yo estaba muy flaca. Después de comer, la abuela Teresa puso una cajita sobre la mesa. Adentro había una llave plateada. «Es tu copia de la casa», dijo. Yo ya tenía una copia desde hacía años, pero esa era diferente. Ella la había mandado hacer para mí, con intención, como una forma de decir que ese lugar también me pertenecía. No lloré ahí porque no quería hacerla llorar a ella. Guardé la llave en mi bolsa y le dije: «Mañana hago hot cakes». Ella fingió molestarse. «Con cajeta, porque si no, no cuentan». Después de la prepa empecé a trabajar tiempo completo y a estudiar en línea. Había noches en las que me quedaba dormida sobre los apuntes. Pagaba mis materias poco a poco y hacía cuentas para que alcanzara el gas, la comida y las medicinas de la abuela.
También le compré un sillón reclinable en su cumpleaños número 80. Lloró tanto que me asustó. «Solo es un sillón», le dije. «No», respondió, tocando el descansabrazos. «Es que pensaste en mí». Teníamos rutinas. Crucigramas los lunes. Mercado los domingos. Té por las noches. Siempre demasiado caliente. Consejos que yo no pedía, pero casi siempre necesitaba. A veces discutíamos. A veces pasábamos horas sin hablar. Pero nunca nos tuvimos miedo. Eso, para mí, era una casa. Y luego, una mañana de octubre, no bajó a desayunar. Yo lo supe antes de llegar a su puerta. La casa estaba demasiado quieta. El funeral fue pequeño. Unas vecinas, 2 señoras de la iglesia, la dueña de la librería y la encargada de la biblioteca. Nadie de mi familia fue. El abogado me entregó una carpeta días después. La abuela Teresa había dejado todo muy claro en su testamento. El trámite tomó meses. Hubo notario, papeles y vueltas que yo no entendía al principio, pero no hubo pleito. La casa terminaría a mi nombre. Una casa vieja, con techo que necesitaba reparación, piso de madera que crujía cuando llovía y bugambilias en la entrada. Yo tenía 22 años, no era rica, no tenía coche nuevo, carrera terminada, ni una familia que presumiera mis logros. Pero tenía una casa vieja, muchas cuentas y por primera vez un lugar donde nadie podía correrme. Entonces empezaron los mensajes, no de las amigas de mi abuela, de ellos. Primero fue mi mamá, Clara. Supimos lo de Teresa. Sentimos mucho tu pérdida. Tal vez podríamos vernos. Luego mi papá. Han pasado muchos años. La familia no debería estar separada. Después llegó el verdadero motivo. Diana entró al Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Es una gran oportunidad. No le dieron beca completa y estamos cortos. Queríamos ver si podías ayudarnos con la casa. Diana ya estaba por cumplir 18. Las mensualidades eran demasiado altas para ellos, y la beca no alcanzaba. Me quedé viendo la pantalla. Con ese mensaje entendí suficiente. No fueron al funeral. No preguntaron si yo estaba comiendo, si necesitaba algo, si podía dormir en esa casa sin mi abuela. Pero en cuanto supieron que la casa era mía, volvieron a decir, «familia». No respondí. Entonces insistieron. Primero llamadas de mi mamá, luego de mi papá, después de los 2 juntos, en altavoz. «Clara, hija», dijo mi mamá, con una dulzura falsa que me dio más coraje que sus gritos. «No te estamos pidiendo que nos regales nada, solo que pongas la casa como garantía», agregó mi papá. «Ya hablamos con un ejecutivo del banco. Sería un crédito manejable». Me quedé callada. «Diana tiene futuro. No podemos dejar que pierda esta oportunidad», siguió él. Querían que firmara ante notario y dejara la casa hipotecada por una deuda que ni siquiera era mía. Decían Diana, como si yo no recordara todas las veces que ella me encerró fuera del cuarto y luego lloró diciendo que yo era la agresiva. Como si no recordara cuando tiró una de mis tarjetas de cumpleaños al excusado porque, según ella, ya estaba vieja. Como si la palabra hermana borrara todo. Colgué. Al día siguiente llegó un chat grupal. Estaban mis papás, mis hermanos, Andrea, y hasta una tía que una vez me llamó la dramática de la familia en una comida. Todos pensamos que deberías ayudar. Diana se esforzó mucho. Esto puede cambiarle la vida. No es como si tú hubieras trabajado para comprar esa casa. Ese último mensaje fue de Hugo. El mismo Hugo que rompió una figura de cerámica de la abuela Teresa cuando era niño y dejó que me culparan a mí. Bloqueé el número. 3 días después tocaron a mi puerta. Yo estaba trasplantando una suculenta de la abuela. Necesitaba hacer algo con las manos para no sentir que la casa se me venía encima. Doña Leonor, mi vecina, ya sabía parte de mi historia. Desde que murió mi abuela pasaba a verme de vez en cuando. Le había dicho que, si algún día veía a mi familia en la puerta y yo le mandaba mensaje, viniera. Fui a abrir. Ahí estaban. Mi mamá con su sonrisa apretada. Mi papá con una carpeta bajo el brazo. Andrea mirando el celular. Hugo parado atrás, incómodo pero no arrepentido. Y Diana en medio, vestida como si fuera a una entrevista,
con cara de víctima ensayada. Abrí solo lo suficiente para recargarme en el marco. Vaya, dije. Ahora sí encontraron la dirección. Mi mamá respiró hondo. Venimos a hablar, frente a frente, como familia. ¿Dejarme en una gasolinera también fue una conversación familiar? Su sonrisa se quebró apenas. Clara, no empieces. Mi papá dio un paso al frente. Sabemos que las cosas se complicaron. Me abandonaron en una gasolinera cuando tenía 12 años. Fue una forma de corregirte, dijo él. Se nos salió de las manos. Sentí algo frío en el pecho. ¿Qué forma tan tranquila de decirlo? Mi mamá apretó la bolsa contra su cuerpo. ¿Vas a seguir sacando lo mismo toda la vida? Ustedes no tuvieron que vivir con eso. Yo sí. Diana bajó la mirada, pero no por vergüenza. Era una actuación. La conocía demasiado. Clary, dijo con voz suave, como si fuéramos cercanas. Yo no tengo la culpa de lo que pasó entre ustedes. Ya dije que no. Pero no entiendo por qué, respondió. Tú vives aquí sola. No tienes hijos. No necesitas una casa tan grande. La miré. Mi abuela me dejó esta casa a mí. Sí, pero la abuela también era familia. Y aún así no viniste a su funeral. Diana levantó la cara. ¿Me lo vas a echar en cara toda la vida? No, solo cuando vengas a pedirme que use su casa para pagar tu universidad. Mi mamá se metió rápido. Estás siendo cruel. Cruel fue dejar a una niña sola en la carretera. Fue diferente. Claro, porque esa niña era yo. Mi papá abrió la carpeta. Mira, no estamos improvisando. Ya revisamos opciones. El banco puede autorizar un crédito con garantía hipotecaria. Según el ejecutivo, la mensualidad es manejable. No, ni siquiera has visto los papeles. No necesito verlos. Hugo soltó una risa seca. ¿Sigues igual de pesada? Lo miré. ¿Y tú sigues creyendo que puedes hablarme como si yo te debiera algo? Andrea guardó el celular por fin. Clara, nadie te está quitando la casa. Me están pidiendo que la ponga en riesgo. Por tu hermana. Por su favorita, corregí. No es lo mismo. Mi mamá abrió los ojos, ofendida. ¡Qué feo que digas eso! Más feo fue vivirlo. Hubo un silencio. Mi papá bajó la voz, como si eso lo hiciera más razonable. Tu abuela no habría querido verte tan resentida. Esa frase me cruzó como una bofetada. Mi abuela me dio un lugar cuando ustedes me quitaron el mío. No uses su nombre para manipularme. Mi mamá empezó a llorar, pero no se le movió la voz. Después de todo lo que hicimos por ti, me reí. No fue una risa bonita. Salió rota, amarga, pero real. ¿Cómo qué? ¿Olvidarse de recogerme en la escuela cuando llovía? ¿Darme calcetines en Navidad mientras a los demás les compraban tablets? ¿Dejarme en una gasolinera y decirme que me las arreglara? Diana rodó los ojos. Eso fue hace años. Sí, dije. Y aún así soy la única que pagó el precio. En ese momento saqué el celular y mandé el mensaje. Doña Leonor llegó en menos de 2 minutos. Era bajita, jubilada, con pelo blanco y una mirada capaz de cerrar una discusión antes de que empezara. A todo mundo le decía corazón, pero en su boca sonaba más a advertencia que a cariño. Apareció con una taza en la mano y una sudadera vieja. ¿Hay algún problema, corazón?, preguntó, parada a mi lado. Mi mamá la miró de arriba abajo. Disculpe, esto es un asunto familiar. Doña Leonor sonrió. Esta es una puerta, y yo sé de quién es. Mi papá frunció el ceño. Estamos teniendo una conversación privada. Perfecto, dijo ella. Entonces la pueden tener en otro lado. Nadie se rió, porque doña Leonor no estaba bromeando. Yo miré a mi familia. Váyanse. Mi mamá se llevó una mano al pecho. ¿Nos vas a correr? Sí. Somos tus papás. Y yo soy la dueña de esta casa. Mi papá cerró la carpeta con fuerza. ¿Te vas a arrepentir? Ya me arrepentí muchos años de cosas que ni hice. De esto no. Diana apretó la boca. ¿Eres egoísta? No. Aprendí a cuidarme. A ustedes les molesta porque antes me podían usar. Mi mamá hizo ese giro lento, como si esperara que yo la detuviera. No lo hice. Mi papá me miró una última vez, esperando encontrar culpa. No encontró nada que pudiera usar. Se fueron. No de inmediato.
Primero hubo murmullos, una frase de Andrea sobre «qué triste llegar a esto» y el llanto controlado de mi mamá bajando los escalones. Luego el coche arrancó, y la calle volvió a quedarse tranquila. Cerré la puerta. Doña Leonor entró conmigo sin preguntar. Se sentó en la cocina, tomó un sorbo de su té y miró la suculenta a medio trasplantar. «¿Estás bien, corazón?» Pensé en mentir. Luego dije, «Creo que sí». Ella asintió. «Termina de trasplantarla. Si la dejas así, se seca». Esa noche hice la sopa de lentejas de la abuela Teresa, con demasiado ajo, como a ella le gustaba. Me senté en la mesa de la cocina y comí despacio. La casa estaba en silencio, pero esa vez no me dio miedo. Nadie iba a entrar a decirme quién tenía que ser. Nadie iba a usar la palabra familia para hacerme ceder. No tenía mucho dinero, ni había terminado todavía la carrera. Pero tenía paz. Y una puerta que ya no se abría por culpa. Ahora tengo 24. Han pasado 2 años desde aquel día en la entrada. Nadie de mi familia ha vuelto a presentarse físicamente. A veces llegan correos raros en fechas especiales. Esperamos que estés bien. Diana salió en el cuadro de honor. Tu mamá ha estado delicada de salud.